Bien, seguimos en La Mira y como les anunciábamos, estamos con el doctor Homero Bañulo. Doctor, muchísimas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Doctor, ¿cuántas dosis de morfina son necesarias para matar a una persona solamente por la vía de la morfina? Bueno, nosotros le hemos llegado a dar con fines de aliviar el dolor, de mejorar el confort de pacientes, 40 ampollas en el día, y los pacientes lo toleran. Digamos, no te voy a decir de que todos puedan recibir 40 ampollas, pero lo cierto es que una ampolla de morfina, no 2 ampollas, 3 ampollas, difícilmente maten a alguien. Digo, porque ¿sabe que... Y aire, después de estos eventos, nosotros hicimos en el servicio nuestro, que no fue donde pasaron las cosas, permitime aclarar, fue en la unidad coronaria. Estamos hablando del CTI del Maciel, porque la prensa al principio confundió los tantos. Hicimos un ateneo y revisamos todo lo que había sobre embolismo aéreo, que eso se llama, y se necesita, dependiendo que el enfermo tenga problemas cardíacos previos o no, entre 200 y 300 centímetros de aire, lo cual las ampollas que hay habitualmente, las jeringas que hay habitualmente son de 20 centímetros, habría que dar entre 10 y 15 veces. 10 o 15 jeringazos para matar por esa vía. 20 centímetros, o sea, un jeringazo solo no mata a nadie. No es fácil matar por esa vía. No es fácil matar intencionalmente por esa vía, en esas circunstancias no. A veces se produce embolismo aéreo en algunas cirugías, cuando además operan a veces sentado, cuando queda una vía en la cual, por ejemplo, el suero se termina y queda la vía abierta, digamos, si el enfermo está deshidratado, pero realmente no es ese el mecanismo que uno realmente buscaría si quisiera matar a alguien. Doctor, usted es un estudioso del tema y un apasionado que cada vez que le llega un documento interesante me lo envía y sé que ha estudiado mucho estos casos a nivel internacional. ¿Qué pasa a nivel internacional cuando aparecen estos ángeles de la muerte o este tipo de cosas? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se procesa? Asesinos seriales en el área de la salud. Nosotros tenemos un grupo de trabajo de seguridad del paciente y uno de los compañeros nuestros, el doctor Carlos Viva, revisó el tema y hizo una actualización para todos nosotros porque está accesible. Digamos, el caso típico índice es el caso de Harold Shipman en Inglaterra, que aparentemente llegó a matar 200 y algo de personas. Se plantea, mataba viejitas, mataba en la casa, etc. Y después hay montones de casos. En Polonia, en Gdansk, hay una serie de casos. La tercera parte, en la bibliografía internacional, la tercera parte nunca se llega a comprobar. Y una de las razones que no se comprueba es que cuando la gente empieza a dudar de que esto está pasando, se opta, en vez del escándalo, por despedirlos. El sistema se depura. El sistema, no, digamos que no se depura, se oculta. El sistema oculta esto para que no le repercuta y la persona va a otro lado y de repente lo sigue haciendo. Y hay casos en Estados Unidos que han ido yendo de lugar en lugar generando esto. Esa es la razón por la cual estas situaciones tienen que tener una respuesta sistémica. ¿Se puede haber demorado acá en Uruguay en la atención de este caso? No entiendo. Porque según dicen, las autoridades del hospital habían sido advertidas de que alguno de estos enfermeros no tenía... En el hospital Maciel había una cosa llamativa que esta persona no quería que la cambiaran del turno y en ese turno no tenía nurse. Entonces la nurse jefa pidió varias veces que la trasladaran al turno, que los trasladaran al turno de la mañana para supervisarlo. Cuando pasan esas cosas, el sistema debería adoptar alguna medida para evitar sospechas, para eliminar sospechas. Por lo menos tener un protocolo de actuación. Y acá no existe. Y aparentemente a esa persona se le dijo en su momento como que lo estaba persiguiendo. Doctor, ¿y cómo impactó esto en los CTI? Terrible. Terrible. ¿Por qué? Ahora digamos que se está disminuyendo el impacto, pero fue terrible. Cuénteme. Yo, el día que me enteré, iba caminando y vi la primera página de la prensa y le dije a mi señora, esto, porque además decía el CTI del Hospital Maciel, le dije, esto no me puede pasar a mí, porque yo reviso los pacientes que mueren, reviso la historia, reviso algunas cosas, conozco los pacientes, no puedo. Bueno, después me llamó el director
de ese momento y me dijo, mirá, que tranquilízate, mirá que no es tuyo el problema. Entonces me fui al hospital. Había un señor sentado que no dejaba que nadie se le acercara, un señor de 70 y pico de años que había marchado muy bien, estaba sentado, agarrado así, él tenía una televisión porque había mejorado, se había enterado de esto y no dejaba que nadie lo tocara. Entonces nos sentamos al lado, le explicamos que no era ahí, bueno, y nos pusimos a hablar con él y dijimos que le íbamos a dar de alta y que no le íbamos a dar nada intravenoso, le sacamos la vía que tenía, que no era, podía ser prescindible y eso. Ese fue el punto de partida. De ahí salimos a hablar con todos los familiares que habían y había un señor que no lo identifico, no puedo decir quién era, pero que le estaré eternamente agradecido, que tomó la palabra, yo lo cité a todos, les dije que les quería aclarar y que me plantearan las dudas y los problemas que tenía y que lo que les pasaba. Y él dijo que sabían que no era ahí, que estaban muy contentos como lo estaban tratando y que sabían que la gente ahí se preocupaba por los pacientes. Le estaré eternamente agradecido. Ese es el impacto sobre los pacientes, pero sobre los médicos también. Y bueno, y a los médicos, por ejemplo, una médica que trabaja en el Hospital Maciel tomó un taxi para ir a otro lado y cuando se iba a bajar el taxista le dijo, ¿a cuántos vas a matar hoy? Situaciones de ese tipo. Por ejemplo, familiares que entraron y vieron un goteo de morfina y salieron insultando porque ¿cómo le íbamos a poner un goteo de morfina? Con lo cual los médicos se retrajeron en el uso de la morfina, pero claramente hubo una retracción en el uso de la morfina. Y menos morfina es más dolor. Y menos confort, porque no solo alivia el dolor, eso, alivia el confort. Y esa fue la situación. Y por otro lado, yo estoy convencido que se prolongaron innecesariamente, digamos, eso es una de las cosas que ha repercutido en la disminución del número de camas. Se ha prolongado innecesariamente tal vez la sobrevida de pacientes que no tienen futuro. El famoso cóctel del que todo el mundo habla y nadie quiere decir mucho, ¿no? O sea, ¿cómo es lo que eso? pasa ¿Cómo que es el tema ahí hay varios temas, es un tema complejo. En primer lugar, el cóctel es el cóctel lítico, eso no se usa más. Se usan sí en pacientes para mejorar, para aumentarles el confort, se usan goteos de fármacos, uno de ellos por supuesto la morfina. Eso no se debe hacer sin el conocimiento de la familia respecto a que evaluar junto con ellos, evaluar con ese señor, por ejemplo, que está tan enojado, evaluar con ellos cuáles son las posibilidades de sobrevida, cuál es la condición. Y si alguien, como ellos dicen, a mí no me importa que me lo devuelvan como una planta, bueno, uno tiene que aceptar o tiene, que es lo que pasa la mayor parte de las veces, que darle tiempo a la gente para que procese la situación. Porque estas cosas con tiempo y con buen diálogo y con dedicación se mejoran, ¿no? Nosotros hemos promovido y lo vamos a seguir haciendo que a través de Twitter y de Facebook la gente nos mande algunas preguntas sobre los temas que tratamos. Y vamos a ver si podemos ver una placa con una pregunta que nos mandó Camila William Vázquez. Ella preguntó a través de Facebook, en caso de que el enfermo se encuentre inconsciente y no haya determinado cómo quiere ser tratado en el último tramo de su vida, ¿cuál es el criterio que prima? Los enfermos en esos casos tienen lo que llamamos un subrogante, que en el caso habitualmente es la esposa o algún hijo. Puede ser cuando es un joven los padres, situación mucho más difícil todavía. Y aun cuando estas personas no hayan manifestado, de alguna forma el subrogante se hace cargo de una toma de decisión compartida. Y cuando decimos toma de decisión compartida, porque ni el médico debe resolver él por sí mismo, eso se llama paternalismo médico y creemos que debe estar superado, ni el médico le debe transferir la responsabilidad al familiar. Mire, usted decida, hacemos lo que usted quiera, porque eso genera muy a menudo el duelo, problemas en la elaboración, del duelo. Y si hay diálogo, y tiene que haber un buen diálogo en la familia, 60% del tiempo de los médicos está dedicado a la comunicación.
Y sacando ahora el nuevo plan que parece que está incorporando estos elementos, a los médicos no nos enseñan a comunicarnos. Y sobre todo lo que no nos enseñan es a dar malas noticias, porque el médico está para salvar a la gente. Si la familia y el médico no se ponen de acuerdo acerca de si acortar esa sobrevida del paciente, si no se ponen de acuerdo. Bueno, hay múltiples situaciones. Hay familias que no se ponen de acuerdo o que quieren, como dijo esa persona, creen en milagros, tienen fuertes convicciones religiosas, aunque debemos decir de que en la Iglesia Católica hay muchos casos, inclusive papas, que murieron en sus aposentos, ¿no? Digamos que no aceptaron ser internados para tener una muerte digna. O sea que también lo religioso no es para nada absoluto. Pero digamos, si no se ponen de acuerdo, la experiencia nuestra es que dándole tiempo y dialogando siempre se llega a algún tipo de acuerdo o muy a menudo. Y si hay una posición muy cerrada de la familia, hay dos posibilidades. Una, hacer lo que la familia dice y bueno, y es eso y se verá que a dónde llega ese paciente, cuál es la situación, digamos. O la otra es recurrir a un consultante en ética o recurrir a otra persona. Hay en lugares, yo no conozco que acá se haya hecho, de que los médicos dicen yo esta situación no la llevo y traslade al enfermo a otro lado. Eso es una rotura del diálogo muy importante, pero el médico también puede tener sus convicciones. Usted dijo una cosa recién terrible, ¿no? Y es que el hecho digamos, del impacto que tuvo esto ha prolongado la sobrevida de algunos pacientes y eso ha hecho que falten camas en los CTI. Pero no es esa la única razón por la cual faltan camas en los CTI. No. ¿Por qué todo el tiempo se ven en las noticias que en los CTI faltan camas? Y que hay que salir a contratar a CTIs privados. Va a tener que invitar a alguien más que le pueda contestar, porque yo me hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjese que en el 2009 tuvimos una epidemia muy grave de H1N1, ¿tá? Y las camas dieron y se manejaron bien. Se nombró en aquel momento por las autoridades de ese momento un grupo técnico que hizo una serie de recomendaciones, nosotros lo integramos con otros colegas. El Banco República adelantó dinero para la compra de respiradores, fueron los respiradores nuevos, hubo una buena gestión de camas, se suspendió la cirugía y todo, pero algún caso puntual quedó algún enfermo sin internar, pero diría que 2009 Uruguay, ante una de las situaciones realmente que enfrentó el mundo, graves, con demanda de camas de CTI, pacientes ventilados, pacientes extremadamente graves, se manejaron. No hubo demasiados enfermos afuera. ¿Qué es lo que cambia del 2009 al 2012, 2013? Realmente no lo sé. Y merecería una investigación de qué es lo que está pasando. Y merecería una investigación externa. Externa, que no sea la propia salud pública que se investigue. Porque, no, la propia ACE. La propia ACE. La propia ACE. Y si se quiere, ACE, dependiendo de salud pública, el propio salud pública. Doctor, fíjese que en este momento, sí, en el Reino Unido, Midfordshire es un hospital en el cual murió gente sin explicación, aparentemente inclusive deshidratado, era un hospital geriátrico y todo. El seguro inglés, el National Health Service, nombra a un distinguidísimo abogado para que él, con un grupo especializado, haga un informe ¿para quién? Para la gente, ¿tá? Porque hay que tener rendición de cuentas. Porque acá tenemos la gente hace y cuando pasa algo, ACE se indaga a sí misma. ¿Pasa que haya jerarcas de ACE que tengan vinculación con el CTI y tengan vinculación con un CTI privado y remitan del CTI público a su propio CTI privado? No, yo creo que hoy en día jerarcas de ACE que estén en esa situación no hay. ¿Y médicos? Y médicos acá hay mucho multiempleo. Yo creo que a determinados niveles de responsabilidad médica uno debiera trabajar en un solo lado o eventualmente
digo, pero no en un conflicto de intereses. Pero yo creo que habría que ¿se da ese conflicto de intereses en Uruguay? Uruguay usted vio que no tiene una política de conflicto de intereses y que inclusive el Colegio Médico en el Código de Ética Médica que mandó, un área en la cual no se entró es el tema de conflicto de intereses en la medicina. Es decir, se da. Y en algunas situaciones es bastante obvio, ¿no? Vinculaciones de los médicos con algunos proveedores, etcétera. ¿Hay recursos para que los CTI funcionen y tengan las camas suficientes? ¿Es un problema de recursos? Hoy el problema de los recursos humanos en el Uruguay es muy, muy importante. ¿Tá? No está jerarquizada, por ejemplo, la licenciada de enfermería. La diferencia que hay entre los haberes que percibe un médico, mismo en ACE, y una licenciada de enfermería son realmente inaceptables. Y no hay un reconocimiento a la licenciada de enfermería y el papel que cumple. En los CTI sobre todo cumple un papel. Para mí en todos lados. Para mí, digamos, los médicos a veces intentamos suplantarla, no es así, tienen otra función, y creo que también los auxiliares de enfermería. Y tenemos de esta forma un índice de burnout, o sea, de agotamiento psíquico, si se quiere traducir, muy importante dentro de ese personal de enfermería. Y no hay una política. Es una pena porque el doctor Basso hizo una encuesta en datos del año 2008, muy interesante sobre recursos humanos en el área de la salud en ese momento, y encontró, por ejemplo, que en 2008 18% de las nurses tenían más de 52 años y que no iba a haber tasa de reemplazo. Y no la hubo. Y no la hubo. Y además la gente que formamos se está yendo. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido, por el cual inclusive hemos tenido que cerrar camas con gran disgusto de las autoridades, pero nosotros creemos que tenemos que asegurarle a la gente que está en nuestros sectores la mejor asistencia posible. Y si nuestra asistencia da solo para 14 enfermos, es para 14 enfermos y no para 20 enfermos. Y si hay que mandar al privado, se manda al privado. Y digamos, o se invierte en recursos y se le paga los recursos por su performance, por su buena performance, porque tampoco sirve, y esto está en discusión, las formas de retribución en la atención sanitaria es un tema de discusión en el mundo y no sirve tampoco, menos acá, con los sistemas en los cuales uno puede certificarse, no sirve pagar montos fijos. Y no sirve pagarle igual al que tiene una enorme dedicación y un excelente trato con el enfermo a enfermeros que de repente no tienen la misma vocación de servicio. Doctor, le quedo muy agradecido su presencia. No, yo a usted, porque nos permite tratar estos temas que yo creo que la sociedad uruguaya tiene que entrar más, porque digamos, la salud es un tema demasiado importante para que quede únicamente en manos de los médicos. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una tanda y venimos con el Fito Garcés y la agenda política para este año. Presenta Catunasi, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Jaume Iseré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Beneficia, el plan de soluciones de salud, seguridad y servicios más completo del país.